Samantha para poder mirar. Bien, súper. En esta segunda etapa de este módulo vamos a conversar y analizar la comunicación inclusiva a través del lenguaje. Entonces vamos a ir profundizando, si bien en la primera parte con Anita ya pudimos visualizar cuáles son los aspectos a considerar en temas de comunicación, la idea de esta segunda parte es ir profundizando acerca de la inclusión necesaria que debe incorporarse en nuestra comunicación para justamente poder comunicarnos a través de un lenguaje inclusivo. Primero, partir por la definición de lo que es un lenguaje. ¿Ya? El lenguaje claramente se define como un conjunto de sonidos a través del cual las personas podemos manifestar lo que pensamos o también lo que sentimos. ¿Ya? También podemos definirlo como un conjunto de señales que dan a entender un algo. Por ejemplo, cuando hablamos del lenguaje de los ojos. ¿Ya? Aquí quiero compartir con ustedes esta imagen a través de la cual podemos visualizar justamente el lenguaje de los ojos. Claramente la pandemia que recién pasó nos invitó un poquito a poder descubrir o a ser más conscientes respecto a este lenguaje que transmitimos a través de nuestros ojos, ¿ya? Si observamos la imagen, ahí hay 6 rostros diferentes, dentro de los cuales podemos quizás deducir o quizás interpretar qué es lo que está queriendo decir cada una de estas personas de acuerdo a la expresión de sus ojos. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren participar, por favor siéntanse libres de poder hacerlo a través de su micrófono o a través del chat y así podamos ir construyendo en conjunto lo que interpretamos respecto a este lenguaje. Entonces, al observar la imagen 1, a mí me da la sensación o la interpretación de observar a alguien que está como diciéndome que tiene como una cara de estar extrañada con lo que quizás yo le estoy diciendo. Así como una cara, un rostro que expresa como una duda. ¿Ya? Cuando observamos la imagen 2, a mí me pasa que le otorgo una connotación o una interpretación relacionada como a cierta tristeza, ¿ya? A la emoción de la tristeza en sus ojos. En la imagen 3, la interpretación que se me viene a la mente a observar esos ojos es como de asombro, ¿ya? Si es que a alguien se le viene a la mente otra interpretación, por favor, me la cuenta, porque la idea es que podamos un poco compartir o analizar las distintas interpretaciones o situaciones que le damos a las distintas señales que percibimos, ¿ya? Que también son parte de la comunicación y de la interferencia que existe en la comunicación. En la imagen 4, entonces, podemos visualizar a una persona que bajo mi interpretación es una persona que se está riendo o que está transmitiendo alegría. La imagen 5, observo Valeria, una... ¿Sí? disculpa, perdón que te interrumpa, es que no sé si no soy solo yo, pero no estoy viendo las imágenes que estás describiendo. Me parece en módulo 4, gestión de proceso inclusivo, como la portada del... ¿En serio? Yo sí A lo ver. veo. Yo Yo igual sí la lo veo, veo. puede ser, ¿Y no sé ahí? quién habló, pero Ujú. abajo a veces sale sincronizar con el moderador, quizás eso. A ver, ahí me parece. Ya, muchas Ya. gracias por la ayuda. ¿Ahí sí estamos en lo mismo? Gracias. Sí, Ya. muchas gracias. Súper, no, gracias a ti. Bien, en la imagen 5, entonces, la forma, o sea, la interpretación que yo leo a través de esos ojos es como una expresión de enojo. Ya una persona que me está expresando que se siente disgustada con algo o enojada con algo. Y en la imagen 6, la interpretación está relacionada en el fondo a una imagen como de susto, de miedo, de temor respecto a alguna situación. ¿Ya? Entonces, en conclusión, ahí podemos visualizar 6 tipos de expresiones diferentes a través del lenguaje de los ojos y también está en nosotros, quienes somos los observadores, qué interpretación le damos a ese lenguaje de los ojos que estamos visualizando. Efectivamente, no todos y ni todas vamos a coincidir respecto a esa misma interpretación. Y eso también es lo que debemos tener consciente al momento de interpretar la información dentro del ámbito de las comunicaciones. A ver.
¿Ya? Ivania, para mí la 1 parece enojada. Ya, ¿viste? Ivania dice que para ella la imagen 1 es una persona enojada. Entonces, para mí la imagen 5 es una persona enojada y la imagen 1 es una expresión de una persona que está como extrañada, así como que no coincido mucho con lo que me estás diciendo o no me parece mucho lo que estamos conversando. Entonces, bueno, a esto me refiero con que es muy importante el que seamos conscientes respecto a las distintas interpretaciones que le damos a una misma imagen, dependiendo del observador que somos. Bien, no sé si alguna vez han escuchado esta frase que dice, yo soy lo que soy, no soy lo que ves, ¿ya? Finalmente, en el proceso de comunicación siempre tenemos que considerar que la probabilidad de que el receptor reciba exactamente el mismo mensaje que quiso enviar el emisor es muy compleja, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre existe una interferencia. Interferencia no solo me refiero a los ruidos que puedan existir en el traspaso de este mensaje, sino que una interferencia también pueden ser nuestras propias opiniones, nuestros propios juicios o nuestros propios sesgos y estereotipos que tenemos asociados a ciertos grupos de personas. Ya, todas estas interferencias juegan un rol súper fundamental en la interpretación finalmente de la información y es aquí donde nosotros tenemos que activar nuestro consciente finalmente para visualizar con la mayor claridad posible la información en el proceso de comunicación. Entonces, cuando nos referimos a esta frase de yo soy lo que soy, no soy lo que ves, finalmente estamos dando de manifiesto de que lo que yo soy no necesariamente es lo que tú ves. ¿Ya? Dentro de los módulos anteriores de este programa hemos visualizado algunos descuidos en el lenguaje, ¿ya? Y la idea de este slide es retomar un poquito o recordar un poquito acerca de cuáles son estos descuidos que de repente realizamos las personas respecto a la utilización correcta del lenguaje inclusivo, ¿ya? Uno de ellos está asociado a la generalización, ¿ya? ¿Qué es la generalización? Es ampliar determinadas características a un grupo de personas como si ese elemento fuera un elemento común. Por ejemplo, cuando decimos las personas con discapacidad tienen bajo rendimiento deportivo. Esta es una generalización porque no nos estamos refiriendo a una persona con discapacidad en particular, sino que estamos refiriendo a que todas las personas con discapacidad tienen un bajo rendimiento deportivo. Esta generalización lo que realiza, o sea, sí, la connotación o la externalidad que tiene es que no permite individualizar que solo a lo mejor hay algunas personas con discapacidad que tienen un bajo rendimiento deportivo, pero hay otras que no. De hecho, están los juegos para panamericanos, donde nosotros podemos visualizar que hay muchísimas personas con discapacidad que tienen un muy alto rendimiento deportivo. Ya, otra de los descuidos del lenguaje tiene que ver con el reduccionismo. ¿Ya? ¿Qué es el reduccionismo? Es nombrar a las personas a partir de una característica en particular, suprimiendo el resto de las condiciones y de los elementos que la caracterizan. ¿Ya? Por ejemplo, cuando decimos en los Juegos Panamericanos participan los discapacitados. ¿Ya? Ahí estoy ocupando un reduccionismo. ¿Por qué? Porque estoy dirigiéndome a los discapacitados, ¿ya? Ese reduccionismo finalmente lo que hace es que nombra a una persona en base a su característica personal, suprimiendo su persona. Entonces, el término correcto, como hemos conversado en diversas ocasiones, es siempre referirnos primero a la persona, ¿ya? Entonces, ahí, para evitar el reduccionismo tendríamos que ocupar participan las personas con discapacidad. Otro descuido del lenguaje tiene que ver con las categorías despectivas, ¿ya? ¿Qué son estas categorías despectivas? Apuntan a reproducir prejuicios y estereotipos negativos que terminan discriminando a las personas, ¿ya? Por ejemplo, cuando nos referimos a el mutilado o la mutilada, o el minusválido, que significa menor valor, ¿ya? El invidente o la invidente, el sordomudo, la sordomuda, el retrasado o la retrasada o el o la especial,
¿ya? El ocupar en el fondo categorías despectivas lo que hace es perpetuar estereotipos negativos que discriminan a un grupo de personas, ¿ya? Otro descuido del lenguaje está relacionado con la victimización, que finalmente es como retratar a una persona o un grupo de personas como víctimas o dejar a esa persona o ese grupo de personas en una posición de debilidad. Entonces, cuando ocupamos, por ejemplo, la frase de esa persona sufre discapacidad, ¿ya? Estamos ocupando una victimización que finalmente deja a esa persona en una posición de debilidad. O a pesar de ser ciego, juega fútbol. También lo mismo, ¿ya? Retratamos a una persona como desde la victimización. Vamos a analizar ahora algunas representaciones ocupando algunos títulos de diarios, por ejemplo, de nuestra cotidianidad, para poder ir observando cómo estos descuidos del lenguaje a veces se nos pasan desapercibidos o transparentes, y la idea es activar nuestro consciente para poder ir identificando cuándo han sido utilizados estos descuidos en el lenguaje en algo tan cotidiano como los diarios que observamos todos los días, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de el descuido del lenguaje a través del reduccionismo, ¿ya? Entonces, este titular de un diario del año 2023 dice: autos para discapacitados, una forma de inclusión, ¿ya? Entonces, aquí podemos observar que el reduccionismo está dirigido a la palabra discapacitado. ¿Por qué? Porque al ocupar el reduccionismo estamos refiriéndonos a la característica de una persona sin primero mencionar a dicha persona. Entonces, aquí el término correcto sería utilizar autos para personas con discapacidad, una forma de inclusión. Vamos a revisar ahora cuándo también un ejemplo de cuándo se ha utilizado una categoría despectiva. Entonces, en este aquí también titular de otro diario del año 23 dice: Día Mundial del Videojuego. Niños en Ecuador crean app para ayudar a sordomudos. ¿Ya? ¿Dónde está usada la categoría despectiva? En la palabra sordomudos. Otro ejemplo, un ejemplo de generalización, ¿ya? Aquí también preguntarles a ustedes, ¿dónde ven o dónde visualizan que puede estar mal utilizado el lenguaje a través de la generalización en esta imagen que se proyecta en pantalla? En el uso de silla de ruedas, ¿ya? La mayoría de las personas tienen discapacidad física para representar la discapacidad. En el uso de silla de ruedas para representar la discapacidad, y la mayoría de las personas tienen discapacidad física. Súper, ambas respuestas son correctas, ¿ya? Efectivamente, aquí la generalización se ve representada en pensar que todas las personas o sea, las personas con discapacidad son aquellas personas que tienen una discapacidad física. Y eso no es así. Existen múltiples tipos de discapacidad y no todas se representan a través de esta imagen. Así que, súper bien. Otro ejemplo donde se visualiza el descuido del lenguaje a través de la victimización, ¿ya? Aquí hay otro titular del diario del año 2024 que dice: ¿qué es la parálisis cerebral espástica? La enfermedad que sufre Lucho Miranda, que se presentó en el Festival de Viña 2024. Entonces, aquí, ¿dónde estaría el reduccionismo de la victimización? En la palabra sufre, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera decir algo? ¿No? ¿Hay un micrófono que se prendió? ¿No? Ya. En la palabra sufre. ¿Ya? Efectivamente, cuando nosotros ocupamos el término de que una persona sufre una discapacidad, estamos mal utilizando el lenguaje inclusivo a través de la victimización. Bien, algunas recomendaciones generales entonces para referirnos adecuadamente ocupando un lenguaje inclusivo sobre la variable discapacidad.
¿ya? Lo primero, y como le hemos comentado en distintas ocasiones, siempre es ocupar un lenguaje basado en la persona, ¿ya? Evitar referirnos como el discapacitado o la discapacitada, evitar referirnos como el incapacitado o incapacitada, el o la deficiente o el o la minusválida, ¿ya? Siempre el uso correcto de la palabra, del lenguaje inclusivo está relacionado con un lenguaje basado en la persona. Es decir, siempre referirnos a persona con discapacidad. En el caso del ámbito laboral también es correcto referirnos como el trabajador o trabajadora con discapacidad y últimamente el decreto 36 de la Dirección del Trabajo establece que para poder ocupar un lenguaje inclusivo sin distinción de género también es correcto decir persona trabajadora con discapacidad, ya que ahí incorpora una interseccionalidad entre género y discapacidad. Como segunda recomendación, no emplear categorías despectivas, ¿ya? Evitar o no utilizar más bien el concepto de lisiado o lisiada para referirnos a una persona con discapacidad física, que es el uso correcto del lenguaje inclusivo. No ocupar la palabra invidente para referirnos a una persona con discapacidad visual. Tampoco ocupar la palabra sordomudo para poder referirnos a una persona con discapacidad auditiva. Y tampoco ocupar la palabra retrasado para referirnos a una persona con discapacidad cognitiva. Entonces, nuevamente, aquí el término correcto del uso del lenguaje inclusivo siempre está en referirnos primero en un lenguaje basado en la persona y luego ocupamos el tipo de discapacidad que tiene esa persona, ¿ya? Pero nunca referirnos directamente a una característica que pueda tener esa persona. Como tercer punto, no emplear eufemismo condescendientes, ¿ya? No ocupar o es el uso incorrecto del lenguaje está relacionado a cuando ocupamos la frase personas con capacidades diferentes, que también lo escuchamos en reiteradas ocasiones, o personas con necesidades especiales, también es muy utilizado en grupos de personas, ¿ya? O personas con otras capacidades o personas con diversidad funcional. ¿Por qué es incorrecto ocupar estas palabras para referirnos a las personas con discapacidad? Porque cuando ocupamos estas palabras no estamos haciendo una distinción para definir ningún grupo de personas. Ya cuando yo digo, estas personas son personas con necesidades especiales, no estoy haciendo ninguna distinción, porque todas las personas tenemos necesidades especiales o todas las personas tenemos capacidades diferentes. Entonces, nuevamente, el uso correcto del lenguaje inclusivo está relacionado con ocupar la palabra personas con discapacidad. Y aquí hacer una distinción aún más profunda sobre la palabra discapacidad, ¿ya? Aquí la invitación es a perderle el miedo a la persona a la palabra discapacidad. Ya muchas veces las organizaciones nos dicen, pero es que ¿cómo le voy a decir que tiene discapacidad en su cara o frente a esa persona? Entonces, sí, es así. La persona con discapacidad espera que nosotros nos refiramos a ella como persona con discapacidad. Entonces, aprendamos a perderle el miedo a la palabra discapacidad para poder hacer un uso correcto del lenguaje inclusivo. Como cuarta recomendación, evitar los discursos heroicos o victimizantes, ¿ya? El uso incorrecto del lenguaje en este sentido está cuando ocupamos la expresión a pesar de su discapacidad o esta persona sufre una discapacidad o padece una discapacidad, como en la frase sufre discapacidad, que también la vimos en el ejemplo anterior cuando ocupábamos el uso incorrecto del lenguaje a través de la victimización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es asumir que estas experiencias de vida para estas personas han sido trágicas, lo que finalmente es un prejuicio y no necesariamente es la condición real de esa persona. ¿Ya? Entonces, el uso correcto es poder visibilizar los desafíos y destacar los logros de las personas con discapacidad, no ocupar la palabra a pesar de su discapacidad. O también podemos referirnos como esta persona presenta una discapacidad o tiene una discapacidad. Ese es el uso correcto del lenguaje.
Como quinta recomendación, y creo que esta recomendación es bien transversal, no solo para las personas con discapacidad, es siempre comunicarse en un contexto de respeto, ¿ya? El uso incorrecto del lenguaje es gritar a una persona que, por ejemplo, tiene una discapacidad auditiva, sino que el uso correcto del lenguaje es el hablar con un tono regular a una persona que tiene discapacidad auditiva para que esa persona, por ejemplo, si tiene comprensión de lectura de labios, pueda comprenderlo, ¿ya? El uso incorrecto del lenguaje inclusivo tiene que ver con tomar del brazo a una persona con discapacidad visual. Y el uso correcto sería el preguntarle a esa persona con discapacidad visual si necesita de nuestra ayuda. El uso correcto en el lenguaje de una persona, por ejemplo, cuando me quiero referir a una persona con discapacidad cognitiva, es cuando nos dirigimos al acompañante de esa persona con discapacidad cognitiva. El uso correcto del lenguaje es dirigirse directamente a la persona con discapacidad cognitiva, ¿ya? Y establecer una comunicación directa con esa persona. Y finalmente, el uso correcto del lenguaje para comunicarnos con personas con discapacidad auditiva es a través de en la lengua de señas, ¿ya? Y aquí también poder transmitir que el uso correcto del lenguaje o la forma correcta de poder nombrar esta forma de comunicarnos es lengua de señas y no lenguaje de señas. Ahí Samantha también nos puede reafirmar que de esa forma podemos mejorar nuestro lenguaje inclusivo. Bien, como sexta recomendación, aquí la invitación es que las organizaciones puedan incorporar el contenido o sea, la accesibilidad de la información en los contenidos y comunicaciones que realizan, ¿ya? A través de los distintos medios. Entonces vamos a ver ejemplos concretos de qué acciones concretas pueden incorporar las organizaciones para mejorar la accesibilidad de la información, ¿ya? Por ejemplo, a través del texto escrito, nuestra recomendación es que siempre puedan considerar primero un diseño claro, ¿ya? La base para poder comunicar a través de un lenguaje inclusivo siempre parte del diseño. Es decir, cuando yo me cuestiono y me pregunto cómo hacer accesible es la información que yo voy a crear, pero desde el diseño, ¿ya? Diferente es cuando yo creo una información y empiezo a tratar de realizar ajustes para poder mejorar su accesibilidad, ¿ya? No sé si se entiende el concepto, pero la idea es que podamos ir incorporando este concepto de accesibilidad a la información desde el diseño de nuestras organizaciones, es decir, desde el momento en que creamos esa información, ¿ya? Entonces, en el texto escrito, lo primero es incorporar un diseño claro. Lo segundo es poder incorporar también una estructura navegable. ¿Qué significa esto? Que la persona que accede a la información pueda navegar por la información con una presentación lógica, que es el punto que viene a continuación, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que podamos, por ejemplo, ir de lo más general a lo más particular o cuando vayamos profundizando sobre una información que es más compleja, haber ya cimentado la base respecto a todos los aspectos que necesito comprender para poder llegar a la información que es más compleja. La estructura navegable tiene que tener una secuencia lógica, donde la persona que accede a la información va avanzando de manera conjunta en cómo va avanzando el texto escrito, ¿ya? Respecto a la accesibilidad a la información a través de las imágenes, nuestra recomendación es evitar el uso de imágenes que no entregan información adicional, ¿ya? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuántas veces hemos visto o nosotros mismos hemos utilizado no sé, una imagen para que nuestro texto se rellene, se vea como más relleno o más completo, o quizás mejorar como la belleza estética de nuestro escrito, ¿ya? Cuando yo incorporo una imagen que no entrega una información adicional a la información que yo quiero entregar, entonces puedo producir una confusión,
¿ya? Estoy ocupando una imagen que no apoya la información concreta que yo le quiero entregar a las otras personas. Entonces, ahí también evitar esas imágenes que no complementan o que no entregan información respecto a la comunicación concreta que yo quiero realizar, ¿ya? Y si es que ocupamos alguna imagen que no se explica por sí misma, es importante que consideremos agregar una descripción adicional o alternativa a esa imagen. ¿Ya? Vamos a ver a continuación los pictogramas, que son imágenes que entregan información por sí mismas. El solo hecho de ocuparlas a mí ya me entrega toda la información necesaria para comprender. Pero cuando ocupamos imágenes que no se explican por sí mismas, es necesario que incorporemos textos descriptivos que apoyen a la persona que está accediendo a la información a comprender por qué estamos utilizando esa imagen y qué es lo que quiere decir. Vamos a ver entonces algunos ejemplos concretos de cuáles son medidas de accesibilidad de la información que podemos ir incorporando justamente para mejorar la accesibilidad de la información a las distintas personas, ¿ya? Por ejemplo, a través del texto escrito existe la lectura fácil, ¿ya? Es un ajuste razonable que pueden incorporar las organizaciones para mejorar la accesibilidad de la información. Nosotros en Fundación Descúbreme ocupamos mucho este ajuste razonable de la lectura fácil porque trabajamos con personas con discapacidad cognitiva, ¿ya? ¿Qué es el ajuste? ¿Qué es la lectura fácil? Esta es una metodología que permite una comprensión mucho más sencilla de un contenido. Ya no solo abarca el texto del contenido, sino también las ilustraciones o las imágenes que nosotros ocupamos y permite disminuir justamente las barreras para la comprensión, el aprendizaje y también la participación a raíz de la comprensión de esa información. Entonces, ¿a quiénes beneficia la lectura fácil? A todas las personas, ¿ya? A mí me ha tocado trabajar en transformar un texto a lectura fácil y créanme que es muy, muy complejo. No es fácil. No es fácil transformar lo difícil en fácil, ni es fácil transformar en un texto donde tenemos que tener la apertura para decir, ok, ¿cómo hago de este texto o de esta información algo que tenga accesibilidad y que mejore la facilidad de la lectura? Créanme que es un proceso súper complejo. Entonces, cuando me ha tocado realizarlo, de verdad que me cuesta muchísimo. Pero cuando me ha tocado leer un texto de lectura fácil, de verdad que se agradece. Se agradece el poder acceder a la información con esa facilidad, sobre todo en esta era de exceso de la información. Entonces, ¿a quiénes beneficia? A todas las personas. Y más específicamente a las personas con discapacidad intelectual. También es muy beneficioso para las personas mayores, también para las personas migrantes que muchas veces no conocen nuestro idioma, ¿ya? Y finalmente también es muy beneficioso para nuestros niños y nuestras niñas, entre otros grupos de personas, ¿ya? A mis hijos, yo tengo 2 hijos, también les he mostrado cuentos con lectura fácil y la verdad es que es un agrado cuando podemos acceder a la información de una manera justamente más fácil. Así es que también aquí la invitación es que aprendamos a conocer estos ajustes razonables que podemos ir incorporando para mejorar la accesibilidad de la información. Entonces, aquí también surge la pregunta y compartir con ustedes, entonces, ¿cómo hacemos fácil lo que es difícil? ¿Ya? Afortunadamente, cada vez ha quedado más atrás la idea de que lo complicado del lenguaje es sinónimo de sabiduría o de un posicionamiento jerárquico superior, ¿ya? No sé si les pasó, pero, no sé, en la época escolar, por ejemplo, cuando teníamos que leer estos libros que estaban en latín y que tenían una mezcla entre poemas, o una traducción en latín que era muy compleja de leer, claro, nos dificultaba el acceso a la información, ¿ya? Ahora, inclusive hoy en día, cuando nosotros accedemos a un texto o a una información que no está en lenguaje fácil, inclusive hoy día podría producirnos hasta cierta desconfianza de si esa información es correcta o no, ¿ya? Cuando nosotros accedemos a una información y consideramos que está confusa, es posible
que ya no nos lleve tanto a que el lenguaje, a que el lenguaje complicado es un sinónimo de sabiduría, sino que más bien nos lleve a que ese lenguaje complejo es sinónimo de algo que nos produce no mucha confianza, ¿ya? Y justamente en esta era de Internet, donde existe un exceso de información que ha generado nuestro mundo globalizado, se evidencia la necesidad de fortalecer el derecho de entender, ¿ya? El derecho a entender de todas las personas. Entonces, ¿cómo nosotros aportamos para fomentar o sustentar el derecho a entender, por ejemplo, las leyes? ¿Ya? Que muchas veces es un lenguaje complejo para las personas que no nos relacionamos o que no tenemos acciones o profesiones relacionadas a las leyes, ¿ya? Nuestro derecho a entender, por ejemplo, las órdenes o las multas que recibimos. ¿Cuántas veces hemos recibido una multa y no entendemos ni siquiera por qué nos están multando, ni dónde hay que ir a pagarla, ni con quién, ni a qué se refiere la institución que me citó, ni dónde está? ¿Ya? El derecho a entender, por ejemplo, los contratos de trabajo, ¿ya? Algo a lo mejor que puede ser muy cotidiano para muchas personas, el ingresar al mercado laboral y el que nosotros podamos comprender nuestro contrato de trabajo también está dentro del marco del derecho a entender y el derecho a acceder a la información de una manera clara, ¿ya? Bajo la perspectiva de, claramente, derechos humanos. Entonces, el lenguaje claro justamente involucra una comunicación en la que la escritura y el diseño deben ser claros. ¿Para qué? Para que las personas puedan acceder fácilmente y uno, encontrar lo que necesitan, dos, poder entender lo que encuentran y tres, poder utilizar la información para fines prácticos, ¿ya? Esa, esa es la cadena que sobre la cual necesitamos trabajar para mejorar la accesibilidad de la información, ¿ya? No solo tiene que ver con el poder encontrar esa información, sino que el poder comprender esa información y además poder ocuparlo para fines prácticos, como por ejemplo para el proceso de toma de decisiones. Otro ajuste razonable que podemos incorporar para mejorar la accesibilidad de textos escritos son los macrotipos, ¿ya? ¿Qué son los macrotipos? Es cuando utilizamos letras de mucho mayor tamaño o de mayor tamaño con el fin de facilitar la lectura a aquellas personas con discapacidad visual o también para algunas personas que consideran que les es complejo la lectura cuando los textos tienen estas letras que son muy pequeñas, ¿ya? No sé si les ha pasado, pero hay veces que yo, por ejemplo, voy a la librería y me interesa el título de un libro y pido abrirlo. Siempre pido abrirlo, ¿ya? ¿Por qué? Y lo geo. Y si veo que la página tiene letras muy pequeñas y que ocupan todo el largo de la plana, me desmotivo inmediatamente. Como que digo, no, esto me va a voy a tener que ocupar demasiada energía en poder leer estas letras muy pequeñas. Entonces, no sé si les ha pasado. Para aquellas personas que nos pasa eso, efectivamente, los macrotipos son un buen ajuste razonable para poder fomentar ese acceso a la información y mejorar esa lectura, ¿ya? O sea, en la imagen que vemos en pantalla, existen dos medidas de accesibilidad conjuntas, ¿ya? Por una parte están los macrotipos, donde observamos estas letras que tienen mayor tamaño, pero también, si ustedes visualizan, también este libro está escrito en braille, ¿ya? ¿Para qué? Justamente para mejorar la accesibilidad de la información para personas con discapacidad visual. Entonces ahí tenemos dos medidas de accesibilidad respecto a la información. Otra medida de accesibilidad, otro ajuste razonable para mejorar la accesibilidad a través de las imágenes son justamente los pictogramas, ¿ya? Aquí en pantalla visualizamos algunos pictogramas de prohibición, ¿ya? ¿Qué son los pictogramas? Son signos que pueden entenderse sin textos ni explicaciones adicionales y por lo general son una representación de un objeto, de una acción o de una idea, ¿ya? Entonces a esto me refería cuando es posible que podamos ocupar imágenes para poder mejorar el acceso a la información a través de los pictogramas. ¿Por qué? Porque el pictograma es una imagen
que habla por sí sola y no necesita de un texto escrito o de alguna información adicional para que la podamos comprender. ¿Ya? Aquí vemos 4 ejemplos de pictogramas de prohibición donde podemos establecer de una manera más clara que el primer pictograma está relacionado, por ejemplo, a no caminar o no correr o no trasladarse. ¿Ya? El segundo pictograma está relacionado con se prohíbe mascota o no pasear mascotas o no ingresar con mascotas. El tercer pictograma está relacionado a no fumar o zonas libres de humo. Y el último pictograma está relacionado a prohibido el uso del celular, ¿ya? O prohibido que suene el celular. Pero está relacionado, en el fondo, la imagen habla por sí sola. Respecto a las comunicaciones accesibles a través de audios, nuestra recomendación es que podamos ir incorporando la transcripción en texto de la información de audio y también incorporar lengua de señas en los videos, ¿ya? Hoy en día las aplicaciones, inclusive Teams, que es la aplicación que estamos ocupando en este momento, también tiene la medida de accesibilidad de poder transcribir en texto la información del audio y hoy día también nos acompaña Samantha, nuestra intérprete de lengua de señas, a través del cual incorporamos en el fondo la lengua de señas en nuestra entrega de contenidos. La accesibilidad a la información a través de los videos, la idea aquí es que también que puedan incorporar lengua de señas en los videos, un intérprete de lengua de señas en sus videos, también que puedan realizar medidas de autodescripción, incorporar subtítulos descriptivos y finalmente realizar una transcripción completa. ¿Qué significa esta transcripción de audio? Es la conversión del contenido de un relato o discurso a un archivo de audio o a un archivo de texto escrito. ¿Ya? Entonces, aquí hemos visualizado distintas medidas de accesibilidad de la información y cómo podemos ir incorporando algunas de estas medidas para mejorar la accesibilidad de la información en las organizaciones a las cuales pertenecemos. Ya que esto no va. Bien, ahora los voy a invitar a ver este video donde en el video se plantea una actividad. Así que les voy a pedir que estén atentos para revisar la actividad para que después podamos comentar qué es lo que sentimos o cómo nos sentimos al observar estas acciones. Ya, lo voy a parar aquí un poquito porque otras veces que hemos realizado o sea, que hemos expuesto este video, al parecer la persona que está leyendo el caso habla un poco rápido, así que no siempre alcanzamos a captar. Entonces lo voy a leer otra vez de manera más lenta para que podamos situarnos en la situación en el fondo de este video. Entonces dice, un padre y un hijo viajan en coche o en auto, tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. Entonces vamos a ver las reacciones de las personas.
No sé si a alguien le gustaría compartir qué es lo que observó, si se identificó con las personas que mencionaban que la eminencia médica era el padre y que no era posible, o bien inmediatamente se les vino a la mente que la eminencia médica podía ser la madre. Ivania dice, me pasó lo mismo, no pensé que podía ser la madre. Súper. Gracias por la sinceridad, está perfecto. Y Lucy está escribiendo. Igual lo pueden decir si quieren tomar el micrófono, abrir sus cámaras, también todos los medios son posibles. Así que vamos a esperar. No sé, sí, también efectivamente me pasó y que creí que podía ser que no era mujer en realidad. Que podía ser Pamela, ¿verdad? Claro, sí. Sí. También pensaste que podía ser, que no podía ser o que podía ser una mujer. No, que no podía ser mujer, o sea, Que no. no sé, siempre pensé que era un hombre en realidad. Ya, perfecto. Excelente, excelente sinceridad. Así que súper. Ah, Lucy estaba escribiendo por ahí, pero parece que no. ¿No? Acabo de hablar. Ah, que me salía Pamela. Muchas gracias. Me salía Que tenga muy buen Pamela, día. la Cuídese, persona que que esté está muy bien. hablando. Hasta Ya, luego. perdón, Lucy, me confundí yo. Y Ivette dice, tampoco pensé que podría ser la madre. Increíble el papel que juega lo cultural y lo aprendido desde niños. Así es. Así es. Hoy le agradezco mucho la sinceridad, porque también es parte de este curso, ¿no? El poder traer al consciente eso que tenemos inconscientes. Y quiero solidarizar, perdón, Quería añadir, soy Ivette, que escribí eso, pero Ivette. lo otro era muy largo lo que quería decir. Pero Ajá. quizás es importante también lo aprendido de niños, lo importante también que es hacer ese cambio cultural en cuanto también a lo de discapacidad, o sea, lo que estamos hablando aquí, que sea algo transversal enseñado no solo a nosotros como adultos, sino que ya sea también algo que sea enseñado desde niños para que esa visión cultural que tenemos vaya cambiando desde el momento que estamos iniciando nuestra vida más social, que es cuando somos niños, cuando estamos en el colegio, por ejemplo, y que se pueden hacer cambios también en otros niveles, aprendiendo esto del lenguaje que estamos hablando, también se hacen cambios a nivel de estigmas, de prejuicios, porque ya es algo que ellos mismos van aprendiendo desde muy pequeños. Entonces quizás eso igual quizás muestra el video. Sí, bueno, de todas maneras. Muchas gracias también, Ied, por tu opinión. Bueno, creo que todas las personas que también estamos conversando acerca de esto, estamos como de acuerdo. Efectivamente es bien complejo cuando nos damos cuenta que a lo mejor hoy existían otras posibilidades que yo no visualicé de primera instancia. Y esa es la idea de este módulo, el poder traer al consciente esos pensamientos que quizás están en nuestro inconsciente para ampliar nuestras posibilidades de poder visualizar más opciones y nuestros sesgos y nuestros estereotipos que andamos trayendo. Entonces también solidarizar con ustedes diciéndoles o transmitiéndoles que el 86% de los estudiantes de psicología que participaron en el 2014 en este estudio que hizo la Universidad de Boston no contestó adecuadamente. Así que efectivamente esto es un estereotipo y un sesgo que andamos trayendo de manera universal muchas personas, ¿ya? Y justamente este video lo que hace es visualizar la utilización histórica de un lenguaje que estereotipa las profesiones, ¿ya? Estereotipamos todo, pero este está relacionado a cuál es el estereotipo que tenemos hacia las profesiones. Entonces, es habitual que muchas veces digamos las frases como voy a pedir hora al doctor, ¿ya? Y lo hacemos en nuestro inconsciente y el doctor siempre es un hombre, ¿ya? Es como un poco más extraño o más irregular que nosotros digamos voy a pedir hora con la doctora de base, sino que finalmente siempre ocupamos la palabra doctor asociado a que el doctor es un hombre cuando digo voy a pedir hora al doctor, ¿ya? O también cuando digo frases como el piloto de este avión, ¿ya? Cuando digo el piloto de este avión en mi inconsciente o en nuestro inconsciente se viene inmediatamente que el piloto del avión es un hombre y no necesariamente es así, ¿ya? Entonces, para que vayamos trayendo a nuestro consciente esos estereotipos asociados a la profesión
y a todo en nuestro consciente, ¿ya? Y justamente este video refleja cuál es la importancia de que el lenguaje también incorpore el enfoque de género y cómo este lenguaje puede convertirse en sí mismo en la barrera de discriminación. Y eso es súper complejo, cuando en verdad somos conscientes de que el lenguaje por sí mismo puede convertirse en la barrera de discriminación. ¿Ya? Entonces vamos a analizar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de estereotipos, ¿ya? ¿Qué son los estereotipos? Los estereotipos justamente son una visión generalizada o una preconcepción que tenemos sobre los atributos o las características de los miembros de un grupo o cuáles roles esperamos que cumplan esos miembros de esos grupos, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos las mujeres deberían, y se nos viene a la mente un concepto. Ese concepto es nuestro estereotipo relacionado a lo que deberían realizar las mujeres, ¿ya? O cuando decimos las personas con discapacidad deberían, lo mismo. El primer concepto que se viene a nuestra mente es el estereotipo que nosotros tenemos asociados a las personas con discapacidad. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido donde si quieren pueden ir comentando a través del chat o prendiendo sus micrófonos o también pueden hacer un ejercicio interno donde cada una de las personas visualice cuáles son los estereotipos asociados a ciertos grupos de personas, ¿ya? No es necesario compartir si no quieren, y si quieren, está estupendo. Entonces, cuando yo les digo, las personas de nacionalidad brasilera son, y se nos viene un concepto a la mente, ¿ya? Ese concepto está relacionado a mi estereotipo, relacionado a lo que yo considero que las personas de nacionalidad brasilera son, ¿ya? Muchas veces en otros grupos nos contestan, suele mucho la palabra alegres, ¿ya? Ese es un ejemplo. Las personas de nacionalidad brasilera son alegres. Entonces la palabra alegres es el estereotipo al que yo tengo asignado a las personas de dicha nacionalidad. Cuando digo las personas que trabajan en la NASA son, también se nos viene otro estereotipo a nuestras mentes relacionados inteligentes. Sí, ese es el estereotipo que más sale. Son personas inteligentes. Entonces, eso es el estereotipo que tenemos asociados a esas personas que trabajan en la NASA. ¿Ya? Cuando yo digo las personas mayores son, también se nos vienen otros conceptos a nuestras mentes relacionados al estereotipo que tenemos respecto a cómo son las personas mayores. ¿Ya? Bien, entonces hicieron este ejercicio, entonces nos podemos ir y visualizamos cuáles son las palabras que ocupamos al definir cómo yo creo que deberían comportarse o deberían ser este grupo de personas. Ya estoy visualizando en concreto qué estereotipos tengo asociados a este grupo de personas. ¿Ya? ¿Para qué se usan los estereotipos? Los estereotipos los ocupamos para simplificar, para predecir y para diferenciar. ¿Ya? Cuando yo ocupo un estereotipo como las personas de nacionalidad, o las personas, ocupemos el estereotipo que recién nos contaron, las personas que trabajan en la NASA son inteligentes. Cuando yo ocupo ese estereotipo, estoy simplificando y diciendo que ese grupo de personas son inteligentes. Y eso también me permite realizar una predicción. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que si yo sé que este grupo de personas es inteligente, puedo predecir que cuando yo contrate a una persona para trabajar en la NASA, esa persona será inteligente y podrá efectuar esta serie de funciones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿los estereotipos en sí mismos son malos? No. No si los uso con responsabilidad y con conciencia. ¿Qué significa esto? Soy consciente, y esto es un ejercicio súper complicado, o sea, esto suena más fácil de lo que es, pero cuando uso los estereotipos con responsabilidad y conciencia, estoy siendo consciente de que estoy ocupando un estereotipo para predecir, para simplificar y para diferenciar, ¿ya? Y ese es nuestro desafío.
En el fondo, ser conscientes de la utilización de un estereotipo. ¿Ya? ¿Qué significa esta responsabilidad y conciencia? A ver, nos mandaron otro. Por seguridad me imagino que igual. Ah, no entendí eso, Ivania. ¿Nos cuentas? Sí, no sé si tendrá que ver con el concepto de estereotipos, pero pienso que al ser una imagen como automática que uno tiene o una definición automática al ver algo, eh, no sé, como que se me ocurre el típico ejemplo de ver a una persona en la calle con ciertas características, vestida de cierta manera, que nos genera desconfianza automáticamente, sin conocer a la persona, sin haber hablado nunca con ella, y Ujú, de repente cruzar la calle como por seguridad, ujú. considerando de repente el contexto, está de noche, un espacio, solamente está esa persona en el camino. Eso me Ujú. imagino que también tendría que ver con un estereotipo. Sí, por supuesto. O sea, nosotros ocupamos estereotipos para definir un montón de conductas diariamente. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ¿qué es lo importante? Como mencionas tú, hay estereotipos que nos producen aspectos positivos y hay aspectos negativos de los estereotipos, ¿ya? ¿Qué es lo importante al ocupar los estereotipos? Es que es la responsabilidad de la conciencia. ¿Por qué? Porque efectivamente estos estereotipos pueden ser positivos como negativos, ¿ya? Pero cuando esos estereotipos se transforman en nocivos, es cuando hay que levantar las alertas, ¿ya? Es decir, cuando estos estereotipos aluden a actitudes discriminatorias. Por ejemplo, cuando decimos las personas jóvenes no tienen los conocimientos para hacer un buen trabajo. ¿Ya? Ese no es un estereotipo negativo, sino que eso es un estereotipo nocivo. Es decir, alude a una actitud discriminatoria respecto a lo que pueden o no pueden hacer las personas jóvenes dada su edad, ¿ya? No sus conocimientos ni sus habilidades. Es ahí donde tenemos que tener cuidado con esos estereotipos, ¿ya? O como por ejemplo cuando decimos las mujeres no saben conducir. También estamos aludiendo a un estereotipo que puede guiar hacia una actitud discriminatoria. ¿En qué sentido? En que todas las mujeres, generalizar en todas las mujeres, no saben conducir, por ende no deberían conducir. ¿Ya? Lo mismo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando tenemos que ocupar los estereotipos de manera con responsabilidad y con conciencia? Uno, identificar bien cuando ese estereotipo, que ese estereotipo es un estereotipo, una opinión personal, que ese estereotipo puede ser positivo o negativo, pero cuando levanto la alerta es cuando identifico que ese estereotipo es nocivo, es decir, alude a una actividad que puede discriminar a un cierto grupo de personas. ¿Ya? ¿Qué es lo otro importante de considerar en los estereotipos? Que los estereotipos, al ser generalizaciones o simplificaciones acerca de las características de un grupo de personas, ignoran las necesidades, las habilidades, las circunstancias y los deseos individuales. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que cuando, por ejemplo, decimos a las mujeres no les gusta hacer ejercicio. ¿Ya? Estamos ocupando un estereotipo que generaliza que a las mujeres no les gusta hacer ejercicio. Aún así, hay un montón, muchísimas mujeres que sí les gusta el ejercicio. Entonces, el estereotipo lo que hace es generalizar y eliminar la necesidad individual o el deseo individual de esa persona de que sí le gusta el ejercicio. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener cuidado y ser conscientes de que el estereotipo nunca considera el deseo individual de cada persona, ¿ya? Sino que es una generalización. Y lo otro que hay que tener, que hay que considerar es que el estereotipo también impone una carga o puede imponer una carga o negar el beneficio a una persona que no cumple el estereotipo, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos las personas con discapacidad son superhéroes, ¿ya? Varias veces leemos o escuchamos esa frase. Entonces, le estamos imponiendo una carga a las personas con discapacidad solo por ser personas con discapacidad de ser superhéroes, ¿ya? Y hay personas bueno, de base nadie tiene la responsabilidad de ser superhéroe, pero no por pertenecer a un grupo de personas
vas a recibir, en el fondo, vas a tener que cargar con el estereotipo que yo tengo asociado a ese grupo de personas. Entonces, estos 3 aspectos que visualizamos en pantalla son necesarios de incorporar al momento de utilizar de una manera responsable y consciente los estereotipos que tenemos en nuestras opiniones e interpretaciones. Bien, ¿qué son los sesgos? ¿Ya? Los sesgos, como dice ahí, son una parte natural de la condición humana, pero tienen una repercusión en nuestra conducta, aparecen en nuestras actitudes y en nuestra forma de expresarnos, ¿ya? Finalmente, los sesgos son atajos mentales que utilizamos todos los seres humanos y es cómo interpretamos finalmente la información que está disponible, ¿ya? Entonces, comprender en qué consisten y cómo tenemos que minimizar esos sesgos en nuestros pensamientos es de muy grande importancia debido al papel que juegan en el proceso de toma de decisiones e incluso en nuestra visión del mundo, ¿ya? Entonces, aquí lo mismo, debemos ser conscientes y trabajar en identificar cuáles son nuestros sesgos, porque finalmente esos sesgos determinan nuestra conducta y finalmente terminan afectando o sea, lo que tenemos que trabajar es nuestro respeto respecto a la serie o a la diversidad de opiniones disponibles respecto a la interpretación de una información. ¿Por qué? Porque cuando yo no respeto la diversidad de opiniones, finalmente estoy eliminando justamente la posibilidad de poder nutrirme de esa diversidad de opiniones, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son algunos tipos de sesgos que existen y que finalmente están en nuestro inconsciente y que utilizamos todos los días. ¿Para qué? Para justamente poder traerlos a nuestro consciente e identificando si es que nosotros hemos estado finalmente en una situación que nos lleva a ocupar ese sesgo o no hemos estado en esa situación. ¿Ya? Entonces, perdón. ¿Cuáles son los sesgos inconscientes? ¿Ya? Los sesgos inconscientes son ideas preconcebidas que determinan nuestra percepción del mundo y de nuestros pares y pueden llevarnos a tomar decisiones sin que nos demos cuenta. ¿Ya? El sesgo inconsciente es una característica finalmente del cerebro humano y que nos ayuda a tomar decisiones más rápido a través de varios atajos mentales que nosotros realizamos. Esto significa que a veces tratamos a las personas y a las situaciones en función de generalizaciones inconscientes o en ideas preconcebidas que tenemos en lugar de usar un conjunto de parámetros objetivos, ¿ya? Finalmente, ¿cuántas veces nos ha pasado que cuando vamos a realizar un proceso de toma de decisiones, por ejemplo, bajo presión, tomamos la decisión en base al primer concepto o a la primera idea que se nos viene a nuestra mente sin necesariamente tomarnos el tiempo de poder analizar objetivamente cada uno de los aspectos necesarios para el proceso de toma de decisiones? Entonces, eso es un sesgo, es un atajo mental que se viene inmediatamente al momento de que nosotros nos presentamos bajo cierta información. ¿Ya? Vamos a ver algunos entonces ejemplos de sesgos inconscientes. ¿Cuál es el sesgo de confirmación? ¿Ya? El sesgo de confirmación es la tendencia que tienen nuestras mentes a poder buscar información que respalde los puntos de vista que nosotros ya tenemos, ¿ya? Y por ende, tratamos de interpretar la evidencia de manera que apoye nuestras creencias. Es decir, tomamos en consideración todos aquellos aspectos que apoyen nuestras creencias, más que poder ampliarnos a la diversificación de opiniones que puedan poner en jaque esa creencia, ¿ya? Las personas finalmente fácilmente aceptan, o todas las personas fácilmente aceptamos esa nueva información que concuerde con esa creencia que nosotros tenemos, pero muchas veces somos escépticas ante la información que contradice nuestras creencias, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, a las personas que tienen la creencia de que las personas con discapacidad faltan más al trabajo que las personas que no tienen una discapacidad, viene probablemente de la experiencia de haber compartido con una persona con discapacidad que haya faltado muchas veces a su trabajo. ¿Ya? Entonces, dada esa experiencia que yo tenía previamente con esta persona con discapacidad,
eso se transforma en mi sesgo propio y estoy constantemente buscando apoyo de otras opiniones, de otras personas que confirmen finalmente el sesgo que yo tengo, ¿ya? ¿Y qué es lo que me pasa? Me pasa que cuando me encuentro con una persona que tiene una opinión diferente, es decir, tiene la opinión de que las personas con discapacidad no necesariamente se ausentan más de su jornada laboral por tener una discapacidad, entonces se me produce una especie de bloqueo, ¿ya? Esta persona, la opinión de esta persona no está confirmando mi propio sesgo, entonces la elimino, ¿ya? ¿Cuántas veces nos hemos visto en esa situación? No sé si ustedes se han sentido representados en que muchas veces tenemos una idea preconcebida sobre algo y estamos constantemente buscando aprobaciones de personas que piensan igual que yo y estoy eliminando las opiniones de personas que piensan diferente a mí. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿No? ¿Sí? A mí en particular, em, Ujú. sí me ha pasado, pero creo que desde que empezamos también a ver esto de la diversidad dentro de la discapacidad, siento que en mi caso particular se ha abierto un poco la mentalidad de poder escuchar otras opiniones, porque así como he tenido que cambiar cosas respecto a discapacidad que antes no sabía, obviamente, también siento que ahora muchas cosas puedo cambiar de mi pensamiento que antes no sabía o de prejuicios o sesgos que tenía previos cuando otras personas me lo dicen y me explican otra cosa diferente, sobre todo en ámbitos que son súper complejos como, no sé, en política, por ejemplo. Eh, entonces siento que ese mismo de que ahora he tenido que cambiar cosas por el preaprendizaje respecto a discapacidad me ha hecho abrir la mente a cambiar otras cosas también que yo tenía preconcebidas, por ejemplo. Y ya no me limito tanto en que lo que yo creo es lo cierto, sino que siempre puedo escuchar otras opiniones y poder cambiar mi pensamiento respecto a eso también. Ujú. Súper. Gracias, Ivana. No, Y ver, Ivette. Perdón, a veces no aparece toda la información aquí. Ivette, gracias, Ivette. Efectivamente, hoy tú nombraste algo súper, me pareció excelente tu ejemplo, como por ejemplo política, ¿cierto? Cómo nosotros buscamos sesgos de confirmación en política como para buscar esa afinidad con esa persona y lograr un ambiente armónico. Súper buen ejemplo, súper buen ejemplo. Y cómo también vamos como cultivando nuestra tolerancia hacia la diversidad para poder nutrirnos de diferentes opiniones y que esa nutrición sea efectiva para diversificar también mis propias creencias. Así que nada, muchas gracias. Bien, vamos a ver otro tipo de sesgos, ¿ya? Para ver si es que no hemos identificado o si es que alguna vez nos ha pasado que estamos frente a la identificación de este sesgo. El sesgo de disponibilidad, ¿ya? Este sesgo de disponibilidad, como todos los sesgos, es un sesgo mental que utiliza ejemplos inmediatos para poder evaluar algo en particular, como por ejemplo una decisión, ¿ya? Nuestro cerebro lo que hace es que optimiza el proceso y ahorra tiempo y esfuerzo para poder realizar el proceso de toma de decisiones, especialmente cuando estamos en situaciones críticas, por ejemplo, de supervivencia. ¿Ya? Entonces, este sesgo de disponibilidad es como eso que se nos vino a la mente inmediatamente. ¿Ya? Este atajo se basa en la idea de que si yo pude recordar ese algo con facilidad, es porque ese algo es lo más importante o lo menos relevante es aquellas cosas que no pudimos recordar de manera clara. Entonces, este sesgo actúa como una especie de filtro que finalmente prioriza la información reciente como un atajo en nuestro proceso de toma de decisiones. Entonces, no sé si alguna vez les ha pasado que, por ejemplo, acabamos de ver una noticia sobre alguna situación en particular y nuestra opinión se transforma inmediatamente en esa percepción que tenemos de esa noticia inmediata. Y finalmente la historia que hemos construido, nuestros pensamientos históricos, toman una posición secundaria. No sé si les ha pasado alguna vez que su opinión respecto a alguna situación es sobre aquella información inmediata que acabo de absorber. Y después uno piensa, uno lo evalúa más o lo digiere más y dice, oye, es verdad, mi opinión era mucho más grande que eso, mucho más transversal que eso, o tenía muchas más aristas que esa opinión que yo di, pero claro,
tomé la información reciente para poder realizar mi proceso de toma de decisiones. ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, a mí sí me ha pasado muchas veces, sobre todo en estas por ejemplo, las noticias sobre delincuencia. Por ejemplo, ¿sí? Está perfecto. Por ejemplo, las noticias sobre delincuencia, donde en realidad, claro, vemos esta situación y inmediatamente nuestro sesgo de disponibilidad nos hace tener una opinión o una percepción o una toma de decisiones basado en la información reciente, en la información que estamos viendo en ese momento, ¿ya? ¿Qué es lo importante sobre este sesgo de disponibilidad? Es ser conscientes de que si bien el sesgo de disponibilidad nos facilita la toma de decisiones en situaciones críticas, por ejemplo, cuando no tenemos ni un minuto más para poder tomar una decisión, sí elimina la historia, ¿ya? Elimina la historia y los pensamientos históricos que hemos tenido respecto a alguna situación. Entonces, eso es lo que debemos tener presente, el cómo tomamos las decisiones a través de estos sesgos de disponibilidad, pero también recogiendo lo que ha sido la historia respecto a esos pensamientos. Ivania. Más que algo que me haya pasado a mí, se me viene a la mente algo que he escuchado en realidad de repente a mi alrededor. Respecto, por ejemplo, al ejemplo de Manuel de las noticias de la delincuencia. Muchas veces he escuchado que se asocia, últimamente sobre todo, la delincuencia con personas extranjeras de otros países. Entonces, cuando a la hora de tomar alguna decisión, inmediatamente se piensa, no sé, en el Tren de Aragua, qué sé yo, ese tipo de cosas, y no se asocia muchas veces con que, claro, han venido desde siempre en realidad al país personas de distintos países a aportar, pero como que de forma inmediata la respuesta automática muchas veces es pensar en esta especie de, como que no se me ocurre otra palabra, pero como que nos llenan de información respecto a los delitos más que los aportes de las personas de otros países. Sí, sin duda. Muy buen ejemplo, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y ve? Creo que un ejemplo puede ser de eso, similar igual con el tema de delincuencia, entre comillas, el ejemplo de lo que pasó hace un par de días con la mujer que raptó o secuestró un bebé en un hospital. Por ejemplo, cuando recién se supo la noticia no había mayor información, entonces la especulación sobre eso fueron muchas, así como un contexto muy negativo en contra de la mujer, porque obviamente es un bebé que le pudo haber pasado algo, etcétera, pero luego que se fueron añadiendo nuevos antecedentes, que en primera instancia se supo que ahí ya había perdido un bebé, entonces ya la concepción de las personas fue diferente, fue, oh, qué pena, la salud mental, y empezó a aflorar otros temas asociados a eso, no solo que se haya secuestrado un bebé porque sí, entonces hubo un tipo ya de justificación de que por salud mental podía haber hecho eso, etcétera. Luego ya aparecieron nuevos antecedentes y fueron otras las concepciones, entonces fue cambiando respecto a que fueron añadiéndose nueva información, pero claro, en el sesgo de disponibilidad del que hablas sería como lo principio, cuando ya es lo primero, lo que tú decías que es como el momento en que hay que actuar rápido, en que el pensamiento rápido es lo que primero se le dio a las personas, o sea, la maldad que hay detrás de la persona para secuestrar un bebé, no habiendo mayor antecedente y tampoco pensamos en más cosas, en qué pudo haber sido, como tratando de justificar un poco la situación. Súper. Aquí es súper válido todas las opiniones personales que tengamos respecto a las distintas situaciones. Así que nada, también muchas gracias, Ivette, por traer también este ejemplo también que es muy actual. Sucedió hace muy poquito. Así que efectivamente todos los ejemplos o todos los pensamientos que podamos traer hoy son súper válidos y respetamos la diversidad de opiniones que puede haber respecto a todas las situaciones. Así que efectivamente, ambos ejemplos creo que nos visualizan un poco de cómo se activan los sesgos de disponibilidad cuando ocurren ciertas situaciones, ¿ya? A mí también me sucedió que una vez una persona me contaba que habían asaltado a una persona directa de ella, no sé, un familiar de esa persona en una calle, ¿ya? Y como le dijo qué calle era,
la persona que no había sido asaltada en esa calle finalmente adquirió el sesgo de disponibilidad de que esa calle es peligrosa, ¿ya? Entonces evitaba la calle, aun cuando ese caso haya sido muy aislado o muy único y que no se haya dado con continuidad, o que no sea una calle donde salten constantemente personas. Su sesgo de disponibilidad se activó y finalmente esa persona considera que esa calle es la riesgosa. Ya, ahí también otro ejemplo de cuando hablamos de sesgo de disponibilidad. Súper. Bien, vamos a ver otro sesgo sobre la presentación. El sesgo de afinidad. El sesgo de afinidad dice que es la tendencia a relacionarse y valorar mejor a personas similares, ¿ya? El sesgo de afinidad es algo bien innato del ser humano, ¿ya? Que es la tendencia a que desarrollemos relaciones justamente con personas que se parecen mucho más a nosotros y comparten nuestros intereses. Y eso claramente nos lleva a invertir mucho más energía y recursos en esos grupos con los que tenemos afinidad, pero sin querer podemos, sí, sin querer, porque estamos hablando de sesgos inconscientes, dejamos fuera justamente a todas aquellas personas que no están consideradas dentro de mi sesgo de afinidad, ¿ya? Entonces, si bien este sesgo de afinidad tiene ciertas ventajas, también tenemos que tener alerta o precaución con las desventajas de cuando ocupamos este sesgo de afinidad. Entonces, dentro de las ventajas de este sesgo está que puede ser mucho más, facilita la comunicación. En el fondo, nos es mucho más fácil comunicarnos y entendernos con personas con las cuales compartimos intereses, valores y experiencias que justamente son similares, ¿ya? También este sesgo, dentro de las ventajas, puede crear un sentido de pertenencia y de comunidad, ¿ya? Es decir, yo me puedo sentir mucho, con un sentido de pertenencia mucho mayor en un grupo de personas con las cuales tenemos vínculos, opiniones o percepciones en común, ¿ya? Y eso puede justamente aumentar mi percepción, por ejemplo, de lo que es la felicidad o de lo que es el bienestar, ¿ya? También puede proporcionar una sensación de validación, es decir, que otras personas compartan mis creencias y opiniones también puede hacerme sentir validado dentro de un grupo social de personas, ¿ya? Pero también, si bien este sesgo tiene una serie de beneficios o puede traer una serie de ventajas, cuando lo utilizamos, también tenemos que tener precaución con aquellas desventajas, ¿ya? Por ejemplo, cuando este sesgo nos conduce a un pensamiento de grupo, ¿ya? En el que es mucho menos probable que las personas cuestionen las ideas y opiniones de los demás, y eso puede limitar la creatividad y la innovación, ¿ya? Finalmente, cuando yo me relaciono, cuando una persona o yo me relaciono con personas que tienen mis mismas creencias y mis mismas opiniones, puedo generar un sentido de pertenencia y sentirme muy cómoda, pero al mismo tiempo estoy limitando la posibilidad de que aflore la creatividad y la innovación, porque todos aquellos pensamientos y opiniones que sean diferentes a mi sesgo de afinidad no me van a generar este sentido de pertenencia, ¿ya? Esto también lo que genera muchas veces que exista intolerancia ante los puntos de vista que son diferentes a los míos, ¿ya? Porque el sesgo de pertenencia justamente agrupa a personas que se vinculan bajo estas mismas opiniones y pensamientos. Y también otra alerta es que este sesgo también puede reforzar estereotipos y prejuicios, porque las personas, al interactuar solo con personas similares a ellas, pueden perpetuar en el fondo la discriminación y la desigualdad. Es decir, dejo fuera de mi grupo de pertenencia a todas aquellas personas que opinan o que tienen creencias diferentes a mí, ¿ya? Entonces, como les dije en un principio, este sesgo es muy natural del ser humano. Tener afinidad con personas que son similares a nosotros es súper importante. Pero también es muy importante buscar perspectivas y experiencias que sean diversas y ampliar justamente nuestra comprensión de lo que es el mundo y desafiar nuestros propios prejuicios, ¿ya? Entonces, la idea es que seamos también conscientes de cuándo estamos ocupando este sesgo de afinidad para nutrirnos de sus ventajas, perdón, que se me sale para nutrirnos de sus ventajas, pero también tener precaución con aquellas desventajas. Entonces, también les pregunto,
sienten que muchas veces están envueltos o envueltas en este sesgo de afinidad donde nos sentimos súper cómodos con personas que tienen mis mismas creencias, que por lo general a lo mejor pueden ser nuestras amistades, pero que también debemos traer a nuestra conciencia cuánto nos perdemos por estar bajo este sesgo de afinidad. A ver, Ivania dice, sí, muchas veces me siento más cómoda con gente que piensa similar a mí, pero ha ido cambiando por mi trabajo, en el que me tengo que relacionar con mucha gente distinta. Súper. Eso es súper transparente, Ivania, y es súper natural también de todas las personas. Efectivamente, nos sentimos mucho más cómodos y cómodas en ese contexto, pero el desafío que nos traen personas que opinan diferente a mí finalmente es lo que nos hace diversos y esa diversidad es lo que nos enriquece en mejores ideas, en mejores percepciones, en mejores innovaciones, así que está súper bien que reconozcamos que este sesgo de afinidad está en nosotros, pero que también somos conscientes y que lo podemos trabajar. Así que está súper. Bien, vamos a hacer una pequeña actividad cortita como para poder bajar un poquito estos conceptos que hemos visto sobre los tipos de sesgo y cuán identificados o identificadas nos sentimos. Y les voy a pedir que ustedes puedan identificar dos grupos a los cuales pertenecen, ¿ya? Estos grupos pueden ser laborales o personales o del ámbito que ustedes quieran. Por ejemplo, yo pertenezco al grupo de el séptimo básico B porque uno de mis hijos va a ese curso. También pertenezco al grupo de biodanza porque todos los miércoles hago biodanza. Ya ahí les mencioné como un grupo del contexto como formativo de mis hijos y un grupo del contexto de mis hobbies. ¿Ya? Entonces puede ser de cualquier grupo. Entonces identifiquen dos grupos a los cuales ustedes pertenecen. Y piensen cuáles o identifiquen también cuáles son las bondades de pertenecer a ese grupo y inmediatamente qué es lo que más diferencia a mi grupo de otros. Y vamos a compartir un poquito aquellas opiniones que surgen. Entonces nos vamos a dar 5 minutos, son las 12, a las 12:05 conversamos un poquito respecto a este desarrollo.
Bien, vamos volviendo entonces. A ver si pudieron identificar a qué grupos pertenezco, qué bondades considero tienen esos grupos a los cuales pertenezco y también qué es lo que más diferencia a mi grupo de otros. No sé si a alguien le gustaría compartir alguna identificación que realizó. ¿Pudieron hacer el ejercicio? Ivania. Dice, pertenezco al grupo de red de inclusión de universidades estatales, a un grupo de mi equipo de trabajo, un grupo de acondicionamiento físico y a un grupo con amigos. Excelente. Las bondades, diversidad de opiniones, ideas nuevas, experiencias diferentes, historias y risas compartidas. Buenísima parte. Y 3. ¿Qué es lo que diferencia mi grupo de otros? El primero es diferente porque nos reunimos cada 2 meses a compartir experiencias reales y nos apoyamos con ideas. El segundo, organizamos actividades distintas, tanto a nivel de trabajo como de actividades fuera de lo laboral, como cumpleaños, etc. Y el tercero, compartimos con colegas diferentes y nos reímos, y algo similar en grupo de amigos 2. Bien, ahí entonces Ivania identificando la pertenencia a 3 grupos, a distintos grupos, cuáles son sus bondades, que finalmente son nuestros sesgos de afinidades también, y también cuáles son lo que diferencia a un grupo de otro. ¿Hay alguien más que quisiera compartir? ¿No? Súper. En el fondo, este ejercicio lo que busca es justamente poder identificar estos sesgos de afinidad y a veces cuán difícil nos es el poder como visualizar aquellas diferencias o qué distingue a mi grupo de otros grupos, ¿ya? Muchas veces nos ocurre que al realizar este ejercicio sobre la distinción o la diferencia de mi endogrupo, que es el grupo al cual yo pertenezco, de mi exogrupo, que es el grupo que está fuera del grupo al cual yo pertenezco, esas diferencias se nos hacen complejas. Es decir, hay veces que lo que se nos viene a la mente muchas veces, y a mí también me ha pasado, es como, es que mi grupo es el mejor. Básicamente, mi grupo es el mejor, está todo perfecto, es lo mejor que nos ha pasado. Entonces, la diferencia sería como, es que el otro grupo no es el mejor. Entonces, y ahí nos empezamos como a dar cuenta de que, claro, de que ese sesgo de afinidad es muy fuerte en el ser humano y efectivamente es importante el poder observar la diversidad, la creatividad y la innovación disponible en el exogrupo, es decir, en las personas que no pertenecen a mi grupo de sesgo de afinidad. Entonces, ese es como el objetivo de este ejercicio. Así que la idea es que se lo lleven y que también puedan ser conscientes y analizar respecto a la dificultad de poder identificar estas diferencias o distinciones de los exogrupos. Bien, seguimos entonces. Otros tipos de sesgos. Ya hay muchísimos tipos de sesgos. Si ustedes se meten a identificar, es una lista interminable de sesgos. Aquí estamos presentando solo algunos o quizás solo algunos más que nada como al azar, porque finalmente al observar o al indagar, respecto a la cantidad de sesgos que hay disponible, muchas veces nos vamos a ver envueltos en la situación de, mira, no tenía idea que existía este sesgo, pero sí, yo reconozco que sí es parte de mis pensamientos, ¿ya? Otro sesgo también importante quizás de destacar es, por ejemplo, el primero que vemos en pantalla relacionado como al patrón ilusorio, ¿ya? Este sesgo está relacionado con justamente encontrar patrones en sucesos que no están relacionados, ¿ya? Si observamos bien la figura del lado superior izquierdo,
En esa figura podríamos encontrar una serie de patrones. No obstante, enmarcado en rojo está el patrón que alguna persona podría identificar como patrón único, ¿ya? Y esa identificación de patrón único dentro de una serie o secuencia de alternativa de patrones es lo que nos produce ese sesgo, ¿ya? Hay otras personas que podrían identificar sesgos horizontales, sesgos verticales, sesgos oblicuos, ¿ya? U otras formas. Entonces, la idea es poder traer al consciente de que no siempre aquellos patrones que observamos son patrones que realmente son existentes o que definen a una persona. Otro sesgo, el sesgo de arrastre. ¿Ya? El sesgo de arrastre ahí está representado como ovejas de un rebaño y está relacionado con dejarse llevar por el comportamiento de un grupo. También, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos dejamos llevar por este comportamiento de grupo, por ejemplo, para pertenecer? ¿Ya? Yo tengo 2 hijos adolescentes que están en esa etapa, en la etapa donde el pertenecer es muy importante y por ende este sesgo de arrastre se presenta muchas veces en personas que están en ese rango etario. Por ende, la idea es poder identificar cuándo nosotros estamos sujetos a este sesgo de arrastre. ¿Por qué? Porque si bien a veces es importante el poder sumarse a la opinión de un equipo de trabajo para poder apoyar una iniciativa, es igual de importante el poder representar o el poder manifestar las opiniones individuales que no necesariamente están dentro de un grupo de personas, ¿ya? Y esa es la diversidad. Y ahí es cuando se genera el enriquecimiento de la diversidad de opiniones. Otro sesgo, por ejemplo, el sesgo de proyección, ¿ya? Que está relacionado con asumir que los demás comparten nuestras ideas, ¿ya? También, ¿cuántas veces nos ha pasado que decimos una idea o decimos una opinión y damos por hecho que todas las personas que están presentes opinan igual que yo? Entonces sigamos. Aquí no hay nada que conversar, no hay otro punto de vista que analizar, sino que todos opinamos igual, así que seguimos. Y no es así. Tenemos que hacer un stop y decir, bueno, ok, estoy cayendo o estoy envuelto en este sesgo de proyección. Efectivamente, todas las personas que estamos aquí presentes pensamos igual y por ende proyecto sus pensamientos o en verdad tengo que detenerme a escuchar las opiniones individuales de las personas, ¿ya? Y por mencionar un último, porque podríamos analizar cada uno de ellos, también está el sesgo, por ejemplo, de la percepción selectiva. ¿Ya? Finalmente, en cómo cómo las expectativas influyen en cómo percibimos la realidad. ¿Ya? ¿Cuántas veces también hemos conversado acerca de que también es propio del ser humano el realizar esta percepción selectiva? Cómo yo selecciono aquella información que me confirma o aquella información que me sirve o aquella información que me hace sentido y finalmente pierdo de vista una serie o una secuencia de información que me puede llevar justamente por ejemplo, a la toma de decisiones en base a sesgos, ¿ya? Esta presentación igual va a quedar para ustedes, así que pueden ir revisando cada uno de los sesgos. Como les mencionaba, la lista de sesgos es infinita, así que también el ejercicio es poder ir conociendo los tipos de sesgos que hay y poder identificando nuestras conductas respecto a cuándo estamos sujetos a aquellos sesgos, ¿ya? Bien, como recomendación, que 5 principios no sé si para eliminarlos, creo que debiésemos suavizar un poquito esa frase, pero sí 5 principios para poder ser conscientes o aminorar aquellos sesgos inconscientes, ¿ya? El primero de ellos es ser conscientes de las generalizaciones, ¿ya? Los puntos de vista estereotipados y las generalizaciones finalmente se infiltran en nuestro lenguaje, nos salen de manera casi innata, ¿ya? Entonces, la idea o la invitación es que escuchemos y reflexionemos sobre nuestro lenguaje y nos cuestionemos, ¿ya? ¿Cuál es el lenguaje que estamos ocupando? ¿Cuál es el lenguaje que están ocupando nuestros equipos de trabajo también? Y seamos conscientes que para tratar de no repetir, es que eso que no nos gusta o que no creemos que está bien, ¿ya? Entonces, tratemos de ser conscientes para no repetir esas conductas que ya sabemos
que consideramos que no están bien, ¿ya? Cuando somos conscientes y decimos, mira, estoy inmersa en este sesgo, voy a hacerlo consciente como para poder ampliar la diversidad de opiniones y de información, ¿ya? Como segundo punto está el desafiar la toma de decisiones, ¿ya? Aquí la invitación es poder hacerse el hábito de estarse preguntando constantemente por qué estoy pensando de esta manera, ¿ya? Entonces, y ser particularmente consciente de las primeras impresiones y reacciones instintivas que realizamos en nuestra toma de decisiones, ¿ya? Este sesgo de la inmediatez, de cuando recepcionamos una información en el momento y se mete en nuestra toma de decisiones y tomamos una decisión en base a la primera información disponible. Tomémonos un espacio, preguntémonos por qué estamos pensando de esta manera y tratemos de diversificar el abanico de posibilidades en base a la información de distintas fuentes para realizar nuestro proceso de toma de decisiones y siempre considerando la información reciente, pero no necesariamente la única información reciente para poder realizar nuestra toma de decisiones, ¿ya? Como punto 3, el comprender las propias tendencias, ¿ya? Si somos conscientes finalmente de nuestros sesgos, vamos a poder tomar medidas al respecto y vamos a poder reflexionar sobre cuáles son nuestros comportamientos e intentar reducir finalmente los sesgos de nuestras acciones. Entonces, también detengámonos un momento a comprender cuáles son nuestras tendencias, ¿ya? Como cuarto punto o cuarta recomendación, tratar de evitar el pensamiento de grupo, ¿ya? Si bien como hablamos en un comienzo a través del sesgo de afinidad, todas las personas tendemos la tendencia a rodearnos de personas que son similares a nosotros a través del sesgo de afinidad. La toma de decisiones bajo este sesgo no puede tener consecuencias no deseadas para otros grupos que finalmente estén relacionados con la exclusión. Entonces, tratemos de evitar el pensamiento de grupo para justamente incluir la diversidad dentro de nuestro proceso de decisiones. Como quinto y último punto, el trabajar más allá de nuestra zona de confort, ¿ya? Y esto también es un desafío para muchos de nosotros, muchos y muchas de nosotras, pero la idea es que busquemos formas de involucrarnos con grupos que tienen diferentes características y formas de ser que nosotros, ¿ya? Salir de la zona de confort siempre es un desafío para todas las personas, pero además de ser un desafío, también tiene una serie de ventajas, sobre todo relacionados al respeto por la diversidad y por la inclusión de todas las personas. Bien, entonces ahora vamos a ir a ver algunos ejemplos que están relacionados a formas de asegurar que las comunicaciones sean inclusivas en sus organizaciones, ¿ya? Algunas recomendaciones sobre el lenguaje inclusivo. La primera de ellas está en tratar de evitar usar el arroba, por ejemplo, para referirnos a la abreviación de estimados y estimadas, sino que justamente ocupar estas palabras, ¿ya? Ocupar la palabra estimados u ocupar la palabra estimados como estimadas y estimadas colaboradores. ¿Ya? Lo mismo ocurre cuando ocupamos el símbolo slat, que está en la frase de abajo. Y como en la frase de abajo dice cursos y talleres para los trabajadores del área. Entonces, la misma recomendación está para el slat. La recomendación para ambas opciones es tratar de ocupar términos generales, como por ejemplo equipos de trabajos, o personas colaboradoras, o jefaturas, o gerencias. Entonces, cuando nos referimos a un aspecto que es plural, estamos incluyendo a estimados y estimadas, a colaboradores y colaboradoras. ¿Ya? Entonces, tratemos de evitar la figura del arroba y la figura del slat, ¿ya? También podemos ocupar pronombres generales, como por ejemplo referirnos a quienes trabajan en la organización, ¿ya? Entonces, las personas que trabajan en la organización, dirigido a las personas que trabajan en la organización, ¿ya? Y también hay estrategias para visibilizar el género de forma inclusiva, como utilizando la palabra las y los para referirnos a las colaboradoras y los colaboradores. Otro tipo de recomendación
En términos de orientación sexual, identidad de género, en el primer ejemplo vemos que tratemos de evitar el referirnos como los trabajadores podrán invitar a sus esposas y las trabajadoras a sus esposos a la fiesta de la empresa. ¿Ya? La recomendación aquí es evitar asumir la identidad o orientación sexual de una persona basada en su apariencia. Por ejemplo, si es una persona mujer, asumir que tiene pololo o que tiene marido, o si es una persona hombre, asumir que esta persona tiene polola o señora. Ni tampoco el uso de peyorativo de las palabras relacionadas, por ejemplo, a afeminado, ¿ya? No ocupemos palabras peyorativas para poder referirnos a personas pertenecientes a distintos grupos de orientación sexual, ¿ya? Lo que sí, siempre usar el pronombre de la persona, ¿ya? Los pronombres y el nombre social de las personas según su identidad, y si nos estamos refiriendo a una comunidad, utilizar los términos personas gay, personas lesbianas, personas trans, ¿ya? Siempre, como vimos al comienzo de este curso o de este taller, ocupar siempre un lenguaje que se refiera que tenga como base a la persona, ¿ya? Y también en términos generales podemos ocupar el concepto pareja, que también es transversal y aporta a temas de lenguaje inclusivo. En el segundo ejemplo vemos un ejemplo muy cotidiano en los trabajos, que es cuando una persona le dice a otra, oye, la pegas para el miércoles, ¿ya? También tratar de evitar estas generalizaciones que finalmente no nos otorgan ninguna información concreta. Lo único que podemos rescatar de esa frase es la palabra miércoles, lo único concreto. Entonces, es importante referirnos al nombre de la persona a la cual nos estamos dirigiendo para hacer ese pedido y cuál es el trabajo que tiene que ser entregado ese día miércoles, ¿ya? Ese es un ejemplo que yo creo que todos y todas nos sentimos identificados porque en realidad es muy, muy, muy cotidiano en todas las organizaciones. Entonces, también ser consciente de cómo incluimos al receptor de ese mensaje y cómo incluimos las características de lo que les estamos pidiendo. Y aquí voy a invitarlos y invitarlas a hacer un ejercicio muy cortito relacionado a cómo podríamos transformar estas frases que ustedes visualizan en color rojo ocupando las herramientas de lenguaje inclusivo que hemos repasado en este taller. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar el primer ejemplo para que nos vayamos familiarizando con cómo podríamos o cómo sería una opción para poder modificar esta frase en rojo a través del lenguaje inclusivo. Entonces, la frase dice, se presentaron solo 2 candidatos a la entrevista de jefatura. Entonces, estábamos hablando de que es importante el poder incorporar el lenguaje inclusivo para siempre referirnos a los candidatos y las candidatas. Entonces, una forma de transformar esa frase a través de la incorporación de herramientas de lenguaje inclusivo es, se han presentado 2 postulantes a la entrevista de jefatura. Cuando cambiamos la palabra 2 candidatos a 2 postulantes, estamos ampliando la generalidad. ¿Ya? 2 candidatos podría traducirse como 2 personas hombres, ¿ya? Y 2 postulantes, entonces amplía el género de esos postulantes. A ver, alguien nos mandó. Ah, Ivette se cortó, creo. Se cortó y no quedó. Si es que es más fácil escribir en el chat cómo modificarían la frase, estupendo. Si es que quieren abrir sus micrófonos, sí, no te preocupes. Si es que quieren abrir sus micrófonos para que vayamos conversando, ¿qué opciones se nos ocurren para modificar estas frases e incorporar lenguaje inclusivo? También, perfecto. Entonces, vamos por el segundo. Aquí la idea es que ya ustedes puedan contarme cómo abordarían estos mensajes para hacer un proceso de transformación en lenguaje inclusivo. La frase dice, quedarán incluidos, incluidas, todos, as, en la celebración. ¿Cómo podríamos transformar esta frase para incorporar el lenguaje inclusivo? Ya, por ejemplo, si nos envían esta frase a través de un mail, que la organización nos está mandando una invitación para celebrar algo.
y ocupa el slat. ¿No? Les muestro para que vayamos familiarizándonos. Una opción, por ejemplo, es transformar la frase a quedarán todas las personas incluidas en la celebración. Justo estábamos escribiendo. A ver, voy a dejar el chat abierto. Se invita a todos los funcionarios y funcionarias a la celebración. Perfecto, Ivania. Perfecto. Una opción es la que plantea Ivania, que menciona funcionarios y funcionarias, y otra opción es la generalización, es decir, todas las personas, donde se involucra sin distinción de género. ¿Ya? El otro ejemplo dice, los funcionarios, y con arroba da alusión a las funcionarias, han adoptado un horario laboral flexible. Entonces, lo mismo. ¿Cómo podríamos transformar esta comunicación? Y la idea es que ustedes también, cuando tengan que generar esta comunicación hacia las personas que trabajan en la organización, puedan incorporar estos conceptos. Lucy ahí nos está escribiendo, por eso nos estamos tomando unos segunditos. Si alguien también quiere participar a través de su micrófono, aquí bienvenido sea. Podría ser en la de los funcionarios, que en el fondo decidir las personas de la empresa han adoptado un horario laboral flexible, por ejemplo. Perfecto, súper. Las personas de la empresa han adoptado, sí, perfecto, súper. Ahí estamos hablando de una generalización, ¿cierto? Ahí Lucy nos dice, los colaboradores han adoptado un horario laboral flexible. Lucy, eso está perfecto, pero la idea es que hagamos alusión a los colaboradores y las colaboradoras para que incluyamos a todas las personas de la organización sin distinción de género. Entonces, estaría perfecto porque eliminaste en el fondo el uso de la arroba, que como sugerencia es que traten de evitar ocupar el uso de esta simbología, pero a esa frase que tú nos escribes agregaríamos los colaboradores y las colaboradoras han adoptado un horario laboral flexible. Lo mismo con los paréntesis, ¿ya? La idea es tratar de evitar el uso del arroba, el uso del slat y el uso del paréntesis para poder abreviar que están incluidos colaboradores y colaboradoras. Entonces, a la frase de Lucy, que está perfecta porque eliminó el uso del arroba, le agregaríamos la palabra completa y las colaboradoras. Entonces sería los colaboradores y las colaboradoras han adoptado un horario laboral flexible. O bien, como decía Ivette, las personas trabajadoras de la organización han adoptado un horario laboral flexible. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuál pusimos. Todos los funcionarios y las funcionarias han adoptado un horario laboral flexible. Respecto a la otra frase, ha quedado disponible el cargo de jefe de selección. Entonces aquí lo mismo. ¿Qué herramientas de lenguaje inclusivo utilizarían para transformar esta frase? Ha quedado disponible el cargo de jefatura de sección. Ya, ambas, Ivania e Ivette, ocuparon la misma opción. Exactamente, ¿ya? La generalización. Súper bien, súper bien. Entonces, claro, ahí también vamos haciendo consciente de que es muy habitual que observemos que la frase ha quedado disponible el cargo de jefe de sección, pero la palabra jefe alude a que estaba ocupado por una persona hombre y que probablemente se está buscando un reemplazo de otra persona hombre. Entonces, para abrir las posibilidades y ocupar un lenguaje inclusivo,
el ocupar la generalización de ha quedado disponible el cargo de jefatura de sección, entonces eso no hace una distinción de género. ¿Ya? Y la última frase, en la fiesta de fin de año han participado los gerentes, los jefes y los administrativos. ¿Qué herramientas de lenguaje inclusivo ocuparían aquí? Podría ser de generalización también. Ujú. De decir que en la fiesta de fin de año han participado las personas del área de gerencia, de jefatura y administrativas. O Súper. del área administrativa. Sí. Ujú. Súper, entonces también la generalización nos ayuda a poder evitar una distinción de género. Por ejemplo, en la fiesta de fin de año han participado las gerencias, las jefaturas y la planta administrativa, que es una generalización. ¿Cierto? Ahí Vani había puesto en la fiesta de fin de año, han participado personas en los cargos de gerencia, jefatura y personal administrativo. También es una excelente idea porque la palabra personas no realiza una distinción de género, sino que solo está mencionando los cargos. ¿Cierto? Excelente. Ya, aquí tenemos otros ejemplos más. Creo que ya han ido incorporando como las formas de la generalización importante para poder ir transformando estas frases en lenguaje inclusivo. Los proyectos de operaciones deberán contar con la aprobación del gerente. Ya, es como bastante parecido a lo que hemos estado viendo y una forma de incorporar lenguaje inclusivo sería los proyectos de operaciones deberán contar con la aprobación de la gerencia. ¿Ya? De la gerencia es una generalización que no permite hacer una distinción de género de quién ocupa ese cargo de gerencia. Otra frase, los jefes están muy concentrados en el proyecto de accesibilidad. Lo mismo, la generalización de traspasar los jefes a las jefaturas incorpora un lenguaje inclusivo. Las demandas de los trabajadores, las demandas laborales, ¿ya? O de las demandas de las personas trabajadoras, o las demandas de los trabajadores y las trabajadoras, ¿ya? Son distintas opciones de cómo incorporar el lenguaje inclusivo a esa frase. Y finalmente, yo creo que aquí deberíamos estar todas las personas presentes en este taller para modificar esta última frase, porque tenemos la misión de transmitirle a nuestras organizaciones cuál es el uso correcto del lenguaje inclusivo. Y ahí ya apareció, Ivana nos ayudó ahí, efectivamente, ¿ya? Evitar referirnos a los y las discapacitadas, que es una categoría despectiva, sino que siempre ocupar un lenguaje basado en la persona. Y la palabra correcta es referirnos a persona con discapacidad, que es lo que nos estaba poniendo ahí Vania. Muchas gracias. Bien, para ir cerrando, entonces, en este taller los vamos a invitar, los y las vamos a invitar a realizar un ejercicio práctico donde Fernanda Pimentel va a realizar una división de salas que se van a generar al azar y ustedes van a poder compartir en su diversidad de opiniones, identificando los errores más comunes en la cotidianidad de su trabajo respecto al uso del lenguaje inclusivo. Hemos visto hartos ejemplos ya al momento y también hemos visto cómo transformar esos ejemplos en el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, además de identificar estos errores más comunes del lenguaje inclusivo en la cotidianidad de su trabajo, les vamos a pedir si pueden proponer una acción concreta para evitar seguir utilizando estos errores identificados en su organización. Entonces, ahí apareció Fernanda, que los vas a estar derivando a las distintas salas. Y esta actividad va a ser liderada también por Anita Díaz, que es la persona que estuvo en el bloque anterior. Ya, los voy a dirigir a la sala Súper. y después nos vemos en un ratito más. Ahí están en las salas.
¿Cuántas salas hiciste, Fer? 3, son 3.